noches a todos los oyentes. Siendo las 20 horas, estamos en el programa El Basta Ya en la Radio. Estamos por FM Libre 92.7 del dial, Radio Comunitaria de Alberdi, con nuestro operador, José Pala. Pueden enviar mensajes al WhatsApp de la radio, 351-805-4329. Hola, soy Pablo Carrizo, soy escritor y periodista. El ingreso de la literatura en mi vida creo que significó una serie de múltiples transformaciones, significó la posibilidad de ampliar mis sentidos, mi mirada sobre el mundo que me rodeaba y me rodea. Tengo el recuerdo de que eso aconteció siendo yo muy niño. Y lo agradezco profundamente esa posibilidad que estuvo vinculada a lo que me acercó mi familia, a lo que me pudo dar mi familia, una familia de laburantes, pero siempre con un gusto, una vocación por encontrar a través de la literatura un registro distinto de la realidad que nos rodeaba. Creo que eso es lo más importante. Creo que la literatura en mi vida, la posibilidad de leer narrativa, cuentos, alguna que otra novela, al principio, fue, bueno, esa expansión, esa posibilidad de encontrarme con nuevas preguntas que abrían otro tipo de respuestas, otro tipo de ventanas al mundo para mirarlo distinto. Y eso naturalmente potenció mi imaginación, potenció mis posibilidades de interpretarme a mí personalmente e interpretarme en relación a otros, a otras personas, a otros lugares, a otros acontecimientos. Así es que, si lo tuviera que resumir, diría que la literatura en mi vida significó la posibilidad de vincularme con más personas, con más historias, con más espacio y más tiempo. Bueno, agradezco al programa Basta Ya en la radio por esta posibilidad de dialogar sobre la literatura. Gracias. Hemos escuchado el audio del poeta cordobés Pablo Carrizo, a quien agradecemos mucho, en donde nos cuenta cuánto influyó en su construcción emocional y psicológica el ingreso de la literatura en su vida. Las hojas que caen se deslizan por mi ventana, las hojas de otoño de rojo y oro. Veo tus labios, los besos de verano, las manos quemadas por el sol, yo solía sostener. Desde que te fuiste, los días crecen mucho, y pronto escucharé la canción del viejo invierno. Pero te extraño más que nada, querida, cuando las hojas de otoño comienzan a caer. Desde que te fuiste, los días crecen mucho, y pronto escucharé la canción de invierno. Pero te echo menos, sobre todo, querida, cuando las hojas de otoño comienzan a caer. Sí, te extraño más que nada, querida, cuando las hojas de otoño comienzan a caer. Hojas de otoño de Jacques Prévert. The falling leaves drift by my window. Deep autumn leaves of red and gold. I
I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long. Soon I'll hear your wooden song, But I'll miss you most of all, my darling. when autumn leaves start to fall. Habíamos escuchado Hojas del Otoño de Jacques Prévert, interpretado por Chet Baker y Ruth Young. Esta noche es muy especial, ya que hemos entrevistado en su domicilio al poeta riocuartense José Di Marco. José Di Marco nació en 1966 en Río Cuarto, Córdoba, en donde reside. Es licenciado en Letras, poeta, crítico y editor. Es profesor adjunto en la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde enseña estética y filosofía del lenguaje. Ha sido parte del colectivo Poetas del Aire y ha publicado los siguientes libros de poesía: Mundo Sublunar en el año 2006 y Una música anterior en el 2010. Lo que pudo ser en el 2018. Ha coordinado talleres de lectura y escritura. Ha colaborado con artículos sobre narrativa y poesía argentina del siglo XX en las revistas Fénix, La Guacha, Cronía, La Letra Inversa, El Laberinto de Arena y Vuelo Digital, entre otras. Codirige desde el año 2004 el proyecto editorial Cartografías con el poeta Pablo Dema. Actualmente es editor de Unirio Editora. Un poeta lúcido, sensible, exacto, escribe: en un país despedazado, en un planeta donde el hambre reina, en una galaxia que se enfría, en un universo que tiende a la disipación. Su ojo ve que se está armando una tormenta y que el cielo estallará en breve. Dicen sus líneas que no hay afuera, que la casa del ser está derribada. Sale al patio, mira el resplandor de las estrellas y dice: ¡ay mundo! ¡Ay la oscura alegría de vivir! Así la honda poesía de José Di Marco, así su voz, tosuda ternura que pide: quedémonos un ratito en el poema como abrazados bajo el sol.
Bienvenidos a la poesía a la que acude un gorrión y se queda. Bienvenidos a la poesía de José Di Marco. Hola José Di Marco. Eduardo y Jorge me invitaron esta vez a darte la bienvenida a este programa especial del Basta Ya que te está dedicado. Yo que agradezco tu amistad, las lecturas tuyas de lo que escribo y también cuando compartís tu poesía. ¿Qué puedo decir brevemente en esta bienvenida? Agradecer que aprendí, creo, de vos el modo de leer a los poetas que escriben ahora, a los poetas y las poetas que escriben ahora, a quienes están empezando a publicar y también a releer a algunos que escribieron antes que nosotros. Yo aprendí a considerar cuidadosamente la ausencia de solemnidad, de pedantería, a buscar las cosas que mejor o más nos dicen, en primer lugar de nosotros mismos y después de aquellos a quienes más queremos. Nos ha sido dado compartir muchas cosas muy lindas durante los años que los dos éramos profes en San Luis. Y a partir de entonces, siento que sos una de esas presencias indispensables antes y después de hablar o de decir o de leer lo que hacemos. Así que que sirva esto de breve prólogo para vos que debes estar escuchando en tu casa y para quienes sintonizan el Basta Ya de martes a martes. Muchas gracias a Jorge y a Eduardo por esta posibilidad de referirme personalmente a José Di Marco. Bien, del silencio de las flores, Alejandro Rubio. Heme aquí otra vez trabajando el cadáver de la lírica, un forense que tajea bajo la blanca luz, el cuero quieto, el tejido apagado, el músculo que ya no. Heme aquí abonando una playa vacía con los despojos del buen decir. El conflicto social arrasa la retórica, el mundo se vuelve una sala de terapia intensiva y la basura alimento de primera necesidad. Y yo aquí, como si nada, arreando en la noche galáctica las ovejas del ser, haciendo nada más que poesía, palabra demorada, una lengua en estado de quiebra, al aire el fémur, brillando húmedo el hueso, fuera de lugar, y duele, haciendo otro cadáver para el Museo de las Letras Muertas, de nuevo un gasto en la gesta perdida del lenguaje. Heme aquí escarbando en la tierra yerma, para que llueva por primera vez, para inventarme un oído a tono con el silencio de las flores. Vamos a leer poema para mamá. Solo eso. Lo que ha dolido, dolerá. Así funciona la doble lengua del amor. Calla para decir, dice cuando se espera su silencio. Si me hiciste para las luz y sus regiones, ¿por qué las ligaduras de la pena, el oscuro alfabeto de la muerte, los ritos donde se pudre la inocencia? Menos jaurías y más aire trae la lluvia, cuando atado el candor pasa tu nombre por los pabellones del invierno. Qué hambre de cielo sin descanso tendrán los días del que ha salido para siempre de su casa. Aprendí estando lejos de tu fuego. Solo eso y me basta. Leo ahora un par de Mundo Sublunar. La música. Él no se adelantó, algunas noches pateaba
desde adentro el vientre de su madre, ensayando los pasos de su condición futura. Nos educó durante 9 meses en la escuela del nacimiento, y cuando al fin se abrió en su boca el grito externo de la vida, entendimos por qué trajo a este mundo el suyo, materia que refulge, alegría de lo diminuto, un idioma de fulgores impensados. Algún día tendrá que pagar impuestos, memorizar largas cifras, afilarse los dientes. Mientras tanto corre por la casa, una luz en movimiento. Todavía no aprendió a silbar, pero ya es toda la música. Ruido. Puestos en la tarea de darnos un sentido, inventamos historias que nos sitúan en el núcleo de la conspiración o del milagro. Espléndidas construcciones de la mente, relatos que rastrean el origen y nos devuelven con un grito al instante en que nacimos. Para que el pensamiento no se derrumbe y a las palabras no las devoren sus silencios, es necesario que ignoremos las fisuras, las filtraciones, las pérdidas, los nudos, los vacíos. Esas pequeñas catástrofes que anuncian que tal vez no seamos vidrio, labrada transparencia, sino materia opaca, un ruido en la conversación que anima al mundo. Para traducción. No era asunto de entendimiento, sino de traducción. Las agitadas capas de aire, de sonido, de la multitud, convocándose, ocupaban el recinto de la tarde. El mensaje no estaba en los carteles ni en los cantos, sino en los cuerpos que desplazaban su energía por las calles. No había que entender sino incluirse en el rumor y el movimiento, trasladar el fracaso a otro orden, hacer de uno mismo una versión impensada, traicionarse. Un par de una música anterior, un libro de 2010. Un epígrafe de Alejandra Schmidt dice, la poesía no es un coro de muertos, pero no, la poesía no es un coro amarillo de limones, ni trémulo gorrión amanecido, ni un belfo sediento. Por detrás de todas las negaciones consecutivas o excluyentes, la palabra que enciende la inocencia, por detrás del cálculo, la gracia, la diminuta huella del olvidado persistente, palabra que arde y disipa en la mesa del que en alcohol deja que reposen sus bestias nocturnas, restos de un reino inmemorial, astillas de una música anterior que se disgrega. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado mi corazón. Una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. En mi larga noche el minutero mueve la pesadilla de su lento tic-tac. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar
sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón. En la plateada esfera del reloj, las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su mueca espectral. Se va con ella tu boca que era mía, solo me queda la angustia de mi mar. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón. Ojos. Estamos en la casa de José Di Marco, que nos ha recibido muy amablemente una mañana de domingo. Agradecemos de corazón, José, que nos hayas leído estos poemas. Fabián Casas ha dicho que la poesía está siempre en estado de pregunta. ¿Qué pensás de eso? ¿Le asiste razón? ¿Hay algo? Sí, estoy de acuerdo. O sea, ahora estaba pensando, no me acuerdo dónde lo había leído, pero sí, porque bueno, tengo una afinidad electiva con Fabián, en términos de que es un poeta que he tenido algún trato personal en ciertas ocasiones. No puedo atribuirme a su amistad, porque faltaría la verdad, pero sí he leído, creo que toda su obra, íntegra toda, menos una obra de teatro me parece que no me despertó curiosidad, pero sí, y he escrito varias veces, solo incluso he compartido ciertos textos que escribí. Sí, considero esa idea porque me parece que la poesía funciona, al menos para mí, como lector, y bueno, si tuviera que atribuirme una poética al respecto de cierto lugar de la vacilación, de lo inseguro, de aquello que se abre a una pregunta y que queda así en un estado de vacilación. Como una linternita que va buscando, ¿no? Que no termina de afirmar nada. Sí, coincido, sí. Lo que pasa a veces cuando se escribe, siempre pienso, a veces se escribe desde lugares muy seguros, para transmitir determinadas creencias, ciertas posturas, algunas posiciones sobre el mundo, sobre la vida,
ya constituidas de antemano, y el poema es como pasa a ser como un vehículo de esas ideas, por más que uno las comparta, y me parece que la poesía no funciona en ese tono, ¿no? Funciona más que en el tono de la interrogación, para decirlo en términos de Fabián. Claro. ¿Podés identificar, José, los materiales de tu escritura? Sí, bueno, es siempre muy parecida. Yo a veces, en esta ocasión, muy parecido, quiero decir, es como si siempre hubiera escrito lo mismo, ¿no? O sea, no soy un poeta que no tiene muchos matices, ¿no? En general, siempre alguna tonalidad bastante definida, pero sí son los materiales por ahí de la propia experiencia, pero con un sesgo autobiográfico, en el doble sentido. Está esa marca, digamos, que se ha ido acentuando con el tiempo. Si puedo ser el lector de mí mismo en ese sentido, pero también un trabajo sobre la experiencia misma del lenguaje, como algo extraño, como algo raro, no sé cómo decirlo, como algo que es materia de la que dispone el poeta o quien escribe poesía, que tiene sus imágenes, tiene sus ritmos, también ahí hay inscripto como un diálogo latente, a veces más claro, otras veces un tanto escondido, con las tradiciones poéticas, con lecturas previas, con autores que uno admira, con poetas que ha leído, ¿sí? Claro, hay todo como un río subterráneo atrás que es inevitable, ¿no? Sí, yo me acuerdo ahí un poema, ahora, perdón, me acuerdo te debía decir, no me acuerdo porque lo tengo medio, pero sí tengo presente una entrevista que le hicieron a Mari Calviño, que ella habla ahí del poema como la sala de máquinas, un poema que lo leyó muy bueno, sí, totalmente de acuerdo con esa imagen. Claro, ¿no? claro. Es algo, arriba está el barco que anda, está la tripulación, están los que comandan, los que reman, o lo que fuera, los que ordenan la cubierta, y el poema es como esa sala de máquinas, perdón, que está debajo. Claro, porque es como una experiencia el poema, ¿no? Que acontece y después, porque vos has dicho, en una parte yo estuve leyendo, vos dijiste, el lenguaje poético debe ser diferente del usual en algún punto, ¿no? Lo usa, pero hay un trabajo, ¿no? Para mí sí, ¿viste? Bueno, le podemos llamar eso un trabajo también, ¿viste? Con la prosodia, con la rítmica, más allá de que soy un poeta que trabaja con formas abiertas, irregulares, que me siento más cómodo haciendo eso, pero sí, para mí siempre hay una transfiguración del lenguaje corriente, incluso en la poesía más coloquial, tiene que haber, se produce algún tipo, siempre hay de selección de determinadas palabras, un ordenamiento de la frase, bueno, pero sí, y para mí la poesía implica una transformación del lenguaje usual. Claro. Una vez reporteamos a Susana Cauchi, y Susana dijo, bueno, que primero aparece como esa inspiración, dice el volcán, pero después viene, decía ella, la despiadada corrección. Sí, bueno. ¿Cómo lo manejas vos a eso? No, sí, yo, se nota, me parece que, por un lado, bueno, quisiera recordar la figura de Susana, que hace poco que nos dejó muy triste, sí, muy afectado, pero una persona, no le he tratado, las veces que le he tratado, porque se decía muy cálida, muy afectuosa, una poeta muy, no sé, más que interesante, y se ve, viste que su poesía de un despojo, de una concentración, de una pulida, y bueno, se ve que ese es el resultado de ese trabajo, de aquello que queda afuera, y además una poeta, la obra de Susana es curioso porque en su brevedad, pero al mismo tiempo en la consistencia que tiene, la calidad de la misma, porque es extraño que una obra haya recibido y merecido, digamos así, la admiración, la valoración positiva de poetas de distintas generaciones, sobre todo distintas posturas estéticas, diferentes maneras de leer y de escribir, y ella te conseguía una unanimidad a su poesía, que no es poca cosa, ¿no? Cuando vos volvés sobre lo escrito antes de tirarlo a la cancha, por decir así, ¿sos de podar, de agregar? ¿Cómo sos más podador? ¿Cómo? No, generalmente quito y trabajo mucho sobre... yo no, pero quiero ser sincero, porque si no, viste,
No escribo mucho, Jorge, o sea, cada vez escribo menos, pero por cuestiones que son extraliterarias, por ocupaciones, bueno, por obligaciones laborales, a veces llego muy cansado y para mí por escribir hay como que tener cierto, me parece a mí, cierto estado de clarividencia, de mente despejada, por decirlo de una manera sencilla. Entonces yo por ahí voy anotando imágenes, restos de eso que te va quedando, una imagen, sí, generalmente eso, y después trato a partir de construir, de construcción de un texto que pueda sostenerse, y luego vuelvo y quito por ahí, sustituyo, o sea, trato de comprimir, pero a la vez no sé si a vos te pasa o a algunos otros colegas que vos hablas, que no querés tocar más, porque claro, ya se vuelve, entonces quedó así, y bueno, y si no escribirás otra cosa, tratar de mejorarlo de otra forma. Vos sabés, José, te escuchaba y me acordaba de Diana Velesi. Diana Velesi dice que ella trabaja mucho con el jardín en su casa, ¿no? Y dice, el poema es como un jardín, pero tiene que tener algo de monte. Claro, dice, porque si no, el jardincito inglés es insulso, dice ella. Entonces, y yo un poco lo enlacé con lo que vos dijiste una vez, que me encantó esta frase, pero el poema hace lo que quiere o no lo hace. O sea, hay que dejar ese espacio, ¿no? Que el poema, viste que hay cosas que no se tocan, que es como que... Claro, o sea, yo creo el monte. Sí, no, pero está bueno el ejemplo, porque aparte de eso ha repercutido, viste, en la escritura de Diana, que es una de las poetas que todavía tiene una obra activa, ¿no? Quizás ya en el sentido de que lo mejor lo ha escrito, porque viste que era una obra reunida, pero ella sigue escribiendo libros, se va a decir la obra reunida, pero fuera de la obra, pero aquí tiene mucha recepción, mucha continuidad en jóvenes poetas. Y bueno, por ejemplo, acá hay unas chicas que leyeron, una Camila Vázquez que participa de la organización, y Meli Niesuta que presentó su segundo libro, y ellas tienen un taller que se llama La Maleza, y trabaja con esa idea, ¿no? Trabaja de cómo también que en el poema hay que dejar que aparezca, diría Diana, el monte. Claro, ¿no? Porque si no lo ahogás, ¿no? Sí, y después el poema hace lo que quiere, o sea, hay como una tentativa siempre. Me encantó controlar. Me encantó eso que vos decís, ¿no? Porque siempre uno pregunta, ¿hasta qué punto hay control sobre lo que uno escribe? No, claro, viste, después está la famosa frase, bueno, que de Celarayán, que ha sido los hablados por la poesía, que Silvio Marrone ha escrito sobre eso. Esa teoría, digamos, no sé si la teoría, esa actitud vital era la que tenía Alejandro Schmidt. Alejandro Schmidt él corregía bastante, pero la idea es que el poema es algo que pasa por vos y que sos hablado en un momento por la poesía, y bueno, tenés que tratar de escuchar eso, y tomar nota al mismo tiempo de eso que pasa por vos, y que no es una construcción racional, o sea, tenés siempre como esa oscilación, esa tensión entre... Hay como una abducción en algún momento, ¿no? Sí, yo creo que pasa eso en general. Vos lo mencionaste, Alejandro Schmidt, y vos dijiste una vez que él te hizo entender que la poesía puede escribirse siempre de otra manera. A ver, contame un poco algo de eso, ¿hacia dónde iba? Sí, porque cuando vos, o sea, es como una obra, la suya, la que ha dejado, que es muy extensa, no sé, que debe tener casi 60 libros editados, y la cantidad de material inédito es impresionante también, pero que ha quedado, pero también uno reconoce un tono, ¿no es cierto?, una unidad de estilo, pero son muy variados los libros, entonces como la idea es no repetir, en ese sentido lo que quería decir, ¿no? Porque si vos tenés, no sé, los libros, los mejores, él puede, para no hacer una jerarquía, porque no la tengo ahora, pero no quiero decir, o sea, él puede escribir poemas brevísimos como epigramas, después puede escribir poemas cuasi narrativos, como estaba escribiendo al último, porque al contrario de lo que suele decir, viste, que a veces hay como una tendencia en las escrituras poéticas que con el paso del tiempo se hacen más concisas, más despojadas, más bruñidas. En cambio, él cada día escribía cada vez más largo, más extenso, más complejo, y estaba en eso cuando murió, ¿no? Exacto. En ese sentido es como, pero había como una idea de que un libro no puede ser igual que otro. Por más que vos después, cuando tengas una mirada de conjunto, en este caso estamos hablando de la poesía de Alejandro, podés decir, mira, estos van por este lado, estos van por este otro, estos acá. Salirse un poco de una zona de confort sería, José, en algún punto. No, en el caso de él, viste que también vos lo nombraste a Fabián. Fabián tiene un ensayo que
se llama La voz extraña, Sí. entonces que dice que en un momento cuando estamos escuchando nuestra propia voz, digo que no hay que seguir escribiendo en esa línea, sino que hay que permitirle que el poema diga o haga sonar esa voz extraña. Y esa idea, bueno, y Gordo era una voz extraña permanente, digo Alejandro, ¿no? Claro. Hace poco escribiste algo, decías que cada vez se lee menos literatura y menos poesía, y que se leen solo contenidos. Y hacías un pedido como eroticemos un poco, ¿no? Sí. Eso una posición, me interesa mucho eso, porque es fuerte, ¿no? Sí, yo creo que la lectura en general, creo que coincidiríamos, bueno, en términos, ya planteándonos en términos de consumos culturales, la práctica de la lectura, o sea, se concentra cada vez menos en la literatura, cada vez menos en la ficción, no es que se lea menos, se leen, por ejemplo, muchísimas noticias, diarios, portales, blogs, y después la lectura, sobre todo, de literaria, llamémosle, y más en función, apunta mucho a los contenidos, ¿no? Al mensaje, a las ideas que tiene en términos, y me parece que la poesía es el lugar en el que el lenguaje precisamente se erotiza, o sea, es la palabra calcinada, como decía Juan Gelman, ¿no? La palabra se calcina, se enciende, se pone, entonces ahí aparece algún tipo de música, que no siempre la misma, porque estamos hablando de variantes de escritura, ¿viste? De posibilidades métricas, o sea, no pasa por, pero sí, entonces que creo que en ese sentido es como que el lenguaje es muy, la lectura, sí, me parece a mí cada vez más, es más frecuente esto de que leer mucho contenido, es una posición que yo tengo, exagerada, por ejemplo, pero te hemos venido a visitar y te escuchamos, así que me parece bárbaro. Yo he visto que en tus libros generalmente le pones siempre un título al poema. ¿Cómo juega el título con el poema? ¿Lo completa? No, porque hay algunos poetas que no le ponen título. Me parece que es difícil, yo siempre... Jorge, me quiero tomar un mate, perdón, Jorge, no, todo bien. Estamos... Sí. Yo he tomado mate y vos no. No, porque se me secó pero no es por el tema, sino... No. Creo que, mira, yo de manera trabajaba bastante en talleres de escritura para ganarme más o menos decentemente la vida en un tiempo, y ahora últimamente volví a dar un taller, pero por ejemplo, paradójicamente, un pequeño, talleres de narrativa, ¿no? Casi no, pero cuando daba talleres, uno de los desafíos que les proponía a las chicas o a los chicos que hacían, o a las señoras que hacían los talleres conmigo, era que le pusieran un título al poema. Por ejemplo, un título, porque es importante eso como una orientación para el lector, como una especie de síntesis. También puede ser, a veces hay títulos que te llevan como a un lugar que supone central, pero a veces otros te despistan, te mandan a un... Yo, por ejemplo, a mí no me gusta... que parezca mentira, porque estamos haciendo una entrevista, yo soy bastante reticente a hablar de lo que escribo, no me gusta mucho porque me parece hasta presuntuoso, pero al margen de eso, por ejemplo, hay un poema que salió en Facebook que dice Juan L. Y ese poema en realidad, voy a decir, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué se llama Juan L. ese poema? Porque ese poema es el famoso poema que le escribe a un amigo y le dice, ¿no estás cansado un poco de letra? ¿No estás cansado un poco de ciudad? Vayámonos a ver. Bueno, y eso es como está escrito en contra de Facebook, toda la gente que está todo el tiempo sacándose fotos, diciendo que tiene una villa maravillosa, que es espléndida, poniendo cosas. Bueno, entonces, entre ese hartazgo... Está bien. El impulso de ese poema es eso, viste, que dice, no estás un poco cansado de Facebook, de Instagram, un poco, porque aparte también hay una premisa, viste, que se ha instalado y que se ha potenciado, a mi entender, culturalmente y sociológicamente, en las redes, que todos tenemos que tener una vida y que esa vida tiene que ser muy importante, viste, ¿no? y pública. Sí, entonces, esa es la palabra, pública, sí. Entonces por ahí va, pero creo que, volviendo a lo que vos me preguntaste, a veces los títulos funcionan, son orientados, pero creo que es un desafío, a riesgo incluso de direccionar mucho la lectura. Al lector. Pero claro, pero me parece que hay que... Vos sabés que alguien que es contemporáneo a Fabián Casas, que vos lo debés tener muy leído, Sergio Raimundi, en sus comienzos, escribe un poema que nada que ver con lo que después escribió después, que se llama Limón Solo, se llama el poema.
y resulta que dice Mati, y vos te das cuenta que en realidad es un amigo que lo ha dejado una chica y está muy... El limón solo. Y él claro. lo invita a tomar un helado a la heladería. Ven y vamos a tomar un helado. Y limón solo. Y vos vas y pedís el gusto. Me pareció un título Claro. genial, como porque puedo decir, resume tanto. Pero entonces, Sí, por eso aparte- juega eso, ¿no? Dice, ven y vamos a tomar un helado, Mati, ya está. Y el helado se llama, cuando vos pedís, deme el limón solo. Sí, viste que, bueno, justo lo nombrás, Casas, yo creo que, bueno, Raimondi es uno de los autores, hay toda una línea de una tendencia, como se les va a decir, materialista, o sea, en la poesía argentina, y que está hecha de algunos grandes títulos para mí, como el Poesía Civil, Sí. de Raimondi, antes Puntum, de Gambarota, Sí. Totalmente. y Oda, de Casas, son esos grandes libros Sí, que han marcado mucho a mi generación, que son poetas muy, bueno, Gambarota es un poco más joven, pero bueno, son los poetas a mi criterio, y esas obras muy significativas para mi generación, sí. La relación entre la palabra y el silencio, José, que Es una gran pregunta. hay una tensión Sí, ahí, ¿no? sí, pero bueno, la poesía es también para atender al silencio, para escuchar eso, no sé cómo es. No solamente es algo que pues, le podés entender como es la falta de palabra, podría ser así, es la carencia de la expresión lingüística, pero también es un lugar que no es el resultado de una falta, no sé si de algo que está carente, sino es per se. Entonces a veces la poesía, digamos, podemos pensarse en ese sentido. Hay poetas del silencio, de la concentración extrema, como puede ser, por ejemplo, cierta poesía. Yo estaba pensando de Hugo Mujica, sobre todo los primeros libros de Mujica. de una ascética. Me parece, antes de convertirse en una figura más pública, que a mi criterio afecta negativamente la calidad de lo que escribe, pero esos libros. Y después también hay una poesía que quizás que busca el silencio en el sentido de dejar siempre, lo vamos a decir así, una de las posibilidades de dejar un espacio de incertidumbre abierto para que el lector, para la lectora complete ese sentido. Guarda con ese poema como el que quiere, pero en este caso la lectora, el lector, ¿no? Decir, bueno, ¿qué me está queriendo decir acá? O sea, porque a veces hay comunidad también que el sentido, está el texto, pero nadie es dueño finalmente del sentido, porque hay demasiados o múltiples posibilidades, ¿no es cierto? Sí. Ya para ir cerrando, José, Sí, ya perfecto. yendo al José ciudadano en el mundo, ¿qué cosas te conmueven, te duelen de la realidad? Mano, esa pregunta, cada vez mi escepticismo, o sea, que constitutivo cada vez es más que siempre. No, bueno, sí, no me conmueve. No sé, algo que para los que tenemos cierta posición política, llamémosle en sentido muy, muy amplio, la desigualdad creciente, la desigualdad cada vez más, que después esa desigualdad de base económica, llamémosle, material, si le podemos decir así, se expande a ámbitos más subjetivos y simbólicos, o sea, es tremendo. O sea, parece cada vez concentrarse más el poder en menos. Hago una pequeña anécdota, Jorge, que tiene que ver con algo que no pudimos hacer juntos, que era el tomar un café, que nos vinimos acá en casa, porque estaba muy ruidoso esa parte, que es cierto, pero viste, ahí en Córdoba debe ser mucho peor. Y vos, lo digo así porque quiero a ver si la anécdota, después que quienes escuchen piensen si me hago entender con esto. Vos acá salís a tomar un café y en la hora que hubiéramos estado tomando ese café, hoy eso se hubiera atenuado porque es domingo, pero cada 5 minutos habría a vendernos bolsitas, a vendernos niños. Y duele, ¿no? Sí, entonces, aparte uno no le puede decir no tengo, porque tiene, y a veces le decís no tengo, ¿qué puedo hacer con eso? O sea, aparte de conmover mi alma pequeño burguesa, ¿no? Sentirme, pero es terrible. Y acá en esta ciudad, yo me imagino en las grandes ciudades, como estabas vos, y en Buenos Aires, ni a hablar en la capital, para decir, o sea, y a veces concretamente te enfrentás todo el tiempo con el rostro de la vulnerabilidad, sobre todo los niños que podrían estar jugando o educándose, etcétera, bueno, eso. Gracias, José, hablaríamos horas. No, gracias a vos, Jorge, muy amable.
Jorge, mira. Time after time, I tell myself that I'm so lucky to be loving you, so lucky to be the one you run to see in the evening when the day is through. I only know what I know. The passing years will show. You've kept my love so young, so new. And time after time, you'll hear me say that I'm so lucky to be loving you. I only know what I know. The passing years will show. You've kept my love so young, so new. And time after time, you'll hear me say that I'm so lucky to be loving you. Que está dedicado a mi padre. Y fue la primavera el teatro de la despedida. Como un bosque de alondras se abrió el adiós en los colores de la tarde. El tango lo decía. En sombras vivirá tu corazón para callarla, llamándola en el aire, llamita, hola, amada, que desde nunca viene y cerca permanece sin llegar. Y en vos vivió perdida, dispersas en la memoria las huellas de su ausencia, y no te curó el olvido su dolor, no te curó. Es la sombra invisible de tu alma, este silencio que el viento trae hasta la mesa y se demora, un soplo, el espasmo breve de lo ausente. ¿Cómo saberlo aquí, ahora, que falta tu voz para mi nombre? Aquí, que no es aquí nada más, sino también los mundos derrotados, sus rastros en fuga. Ahora, que no es ahora nada más, sino pedazos de ayer, astillas del mañana detenido. Una lluvia se devora las pisadas, dejándonos sin luz, separados para siempre. Y después podemos hacer poema que se llama Planetas. Lo curioso es que se ha desprendido un pedazo de mampostería del techo del restaurante donde comemos y que no estamos borrachos todavía. Si esos escombros hubieran caído sobre nuestras cabezas, si el vino oscuro se hubiera apoderado de nuestras lenguas y la charla se nos llenara de muertos. Yo, que he leído con devoción sus poemas, y convertido en un manual de primeros auxilios, el hálito que se desprende del latigazo de sus frases, le pregunto si hay un secreto para su arte. No tomarse en serio la literatura, me dice, y ser un lector de la propia obra. Después viene el café, la cuenta, la caminata, bajo un cielo que se va poniendo espeso. Mientras la tormenta desparrama sus estruendos, nos vamos separando.
de vuelta cada uno, luego de un provisorio alineamiento al perímetro de su órbita personal. Bueno, entonces voy a leer acá un poema. El poema perfecto, el que soñaste, y al despertar había huido. La conversación del viento con las ramas desnudas, lo que el olvido escribe en las lloviznas, las piedras y su idioma de estrías, la nieve y su silencio. Aquella vez cuando el amor se abrió en tu boca y el aire se electrizó por un instante, pájaros dormidos en la siesta de invierno, esta memoria mínima. Todo esto que no ocurría acaece, sin embargo, en un país despedazado, en un planeta donde el hambre reina, en una galaxia que se enfría, en un universo que tiende a la disipación. Y así, como las variables macroeconómicas se ordenan armoniosamente, ignorando el precio de la verdura de la sopa, el poema se acomoda a la indigencia y para solidarizarse con las niñas croatas que ofrecen bolsas de recibos, medias de algodón, agujas e hilos, se pregunta por su condición de palabra a la intemperie. Y la respuesta es el viento de agosto, su frío, la humedad, ese vacío. La casa del ser está derribada, solo hay huesos bruñidos por la furia del tiempo, y, si uno presta atención, una luz intermitente cada tanto alumbra los escombros. Bien. Oh, tesoro, lo único que importa es que haya un mundo, aunque la viscosa insistencia de la nada fulgure en tus lágrimas. Ese enigma transparente, la razón incógnita que nos obliga a respirar en medio del desastre. Ahora que te escucho llorar a 800 kilómetros, de donde mi alma se extravió en tu dolor, te digo que lo único importante es que haya un mundo. No es una época, no es un periodo preciso de la historia. ¿Acaso sea la indómita persistencia de lo real, todo el vacío, aquello que el lenguaje no nombra? Ángeles que giran en el aura de un Dios ausente, belleza que lastima, no son lo que importa. Lo que importa es ese dolor que te acompaña en este día. Lo que importa es lo que ves desparramado en la vereda, ese montón de hojas tristes. Lo que importa es lo que ese montón de hojas tristes desparramado en la vereda te invita a ver. El enigma de estar viva. La poesía no tiene nada que decir acerca de eso. La poesía no hace otra cosa que mostrar la impotencia del lenguaje. Tesoro, cuando llores, cuando la desolación sea tu páramo, pensá en lo importante, en la oscura alegría de vivir. Hay mundo, la nada es el agua silenciosa de tus ojos. Estamos en la casa de... Ya para comenzar a despedirnos, queremos agradecer especialmente a Mari Calviño, que tuvo unas palabras para recibir al poeta José Di Marco. Gracias, María. Durante el programa se escucharon las canciones Soledad por Tres Tangos Errantes y Time After Time por Chet Baker, canciones que fueron propuestas por nuestro poeta invitado. Y nos despedimos para el próximo martes a las 20 horas por FM Radio Libre 92.7 del dial, Radio Comunitaria de Alberdi. La poeta del próximo programa es Griselda Gómez. Buenas noches. Buenas noches.